Bueno, quiero mostrarles este gráfico que se ve bastante horrible, pero lo que quiero hacer con él es interpretar el signo de la covarianza. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el signo? La covarianza es una esperanza, y vimos que la esperanza es un numerito que resume bien a una variable aleatoria, que mejor resume a la variable aleatoria. Lo de bien es relativo. ¿Qué variable aleatoria queremos resumir? Bueno, esta es la variable aleatoria que queremos resumir. La variable aleatoria de x menos su esperanza por y menos su esperanza. Entonces vamos a interpretar el signo. Por eso vamos a hacer, pensar que estamos tomando observaciones de un vector aleatorio xy y las vamos a dibujar en tres gráficos. 1, 2, 3. Miremos este primero que es el de la mayor cantidad de colorcitos. Entonces, hay dos maneras en las que uno puede pensar las observaciones que están acá. Uno las podría pensar como que son observaciones del vector aleatorio que ocurrieron digamos, en repeticiones independientes, y cada puntito es una realización de la variable aleatoria, es un par x, y sub i, y hay n de ellos. También uno podría pensar que ese es todo el vector aleatorio que hay para mirar. Estos que están acá son todas las posibilidades, que es un vector aleatorio discreto, que cada uno de estos puntitos tiene probabilidad 1 sobre n. Si hay n puntitos dibujados acá y que no hay otra posibilidad más. Entonces, esta esperanza sería la suma de cada xy menos su esperanza por y sub i menos su esperanza por 1 sobre n. En cualquier caso, si uno las pensara como realizaciones del vector aleatorio, esta suma que estamos haciendo sería como una aproximación a la verdadera esperanza. Como esto simplemente para ganar intuición, podemos pensarlo como que esta es una suma discreta. Entonces, el punto este que está acá en el centro de este gráfico es el par ordenado de coordenadas. Esperanza de x la primera, esperanza de y la segunda. Entonces, la recta vertical sería la recta que corta, o la recta x igual a la esperanza de x, la recta vertical que corta la altura de la esperanza de x, y esta es la recta horizontal que está a la altura de la esperanza de y. Entonces, miremos, pensemos en y podemos pensar que esto queda dividido en 4 cuadrantes. Tenemos en un puntito que está en este primer cuadrante noreste, digamos. Cualquier puntito que está acá, cuando hacemos la suma del valor puntitos de la coordenada x y y sub i, le restamos mu x mu y, todos los puntos que están acá cuando tienen simultáneamente su coordenada x por encima de la esperanza, de su esperanza, y la coordenada y por encima de la esperanza. Entonces, estos puntos van a aportar, van a dar, al hacer la cuenta x y menos mu x por y sub i menos mu y, eso va a dar positivo. Va a dar positivo para todos los puntos de este cuadrante, y fíjense que también va a dar positivo para todos los puntos de este cuadrante de acá abajo, porque estos que están acá abajo cumplen, acá hay una raya que quedó, bueno, no debería estar, es un problema del dibujo, los que están ahí abajo tienen simultáneamente la x por debajo de la esperanza y la y por debajo de su esperanza, entonces ambos factores dan negativos y el producto da positivo. En la suma que representa esta esperanza, las observaciones que caen en los cuadrantes, digamos, turquesas, van a aportar sumandos negativos. Y las que están en los cuadrantes naranjas, digamos, van a aportar sumandos positivos, porque las de acá arriba, las del cuadrante noroeste o segundo cuadrante, van a tener el valor de x por debajo de la esperanza y el valor de y por encima. Y los de acá opuestos. Como en este gráfico la mayoría de los puntos se ubican en los cuadrantes que aportan sumandos negativos a esta suma, la covarianza va a resultar negativa. De manera inversa, la covarianza de estas observaciones o de la distribución de probabilidad que la generó va a dar positiva. Y uno puede imaginar muchas situaciones en las cuales la covarianza entre variables de cero. Pueden ser estas, o podrían ser, me pareciera no haber mucha asociación entre ellas, o podrían ser observaciones que siguen una forma como esta pinta, por ejemplo.
Estos son entonces interpretaciones del signo. Acá vamos a tener covarianza negativa, estas variables tienen covarianza positiva. Covarianza positiva quiere decir que a medida que X crece, o sea que X está por encima de su esperanza, Y tiende a estar por encima de su esperanza. Están positivamente correlacionadas, se suele decir. Estas se dice están negativamente correlacionadas, quiere decir que a medida que X está por encima de su esperanza, la Y queda por debajo de su esperanza, tiende a quedar por debajo de su esperanza. Son negativamente asociadas o negativamente correlacionadas. La palabra correlación la vamos a definir en unas pocas páginas más. Entonces, miremos algunas propiedades de la covarianza, cuya definición está acá, ¿no? La covarianza, les recuerdo la formulita para que la tengan en la cabeza. Es una esperanza, en el fondo. Entonces, la covarianza XY es igual que la covarianza X. La covarianza X contra X es la varianza de X, eso ya lo habíamos observado. La covarianza de A más X contra Y con A un número real fijo es ignora a la suma de un número real, lo ignora en el cálculo. La covarianza saca las constantes de uno y de otro lado. En realidad basta cuando probemos de uno porque tenemos la simetría. La covarianza de X contra Y más Z es como la covarianza de X contra Y más la covarianza de X contra Z. De estas propiedades podemos deducir que si queremos calcular la covarianza de una combinación lineal de X contra una combinación lineal de las Y's, esto es bilineal, eso es lo que dice esta propiedad 6, la covarianza es bilineal. Y después, la que me parece la propiedad más relevante de todas, que está escrito, no sé por qué me quedo con la suma de dos variables, pero podríamos escribirla con la de muchas variables, que es que la varianza, es cómo se calcula la varianza de una suma, y para la cual no basta con conocer la varianza de cada uno de los dos sumandos, sino hay que saber calcular la covarianza de X. Entonces, es falso que la varianza de X más Y sea igual a la varianza de X más la varianza de Y. Eso valdría solamente si la covarianza es 0, y eso vimos que si son independientes las variables, la covarianza va a valer 0. Ese sería un caso donde la varianza de la suma sería igual a la suma de las varianzas. Vamos a trabajar un poco más sobre esto. Diría que esta es una propiedad que vamos a usar mucho y que es muy relevante. Entonces, las propiedades 1 y 2 son inmediatas, no vale la pena probarlas. Las 3, 4 y 5 esencialmente son pruebas bastante sencillas para probar que vale esta relación. Uno puede, por ejemplo, ir directamente a la definición de covarianza, yendo directamente a la definición de covarianza y simplemente usar la linealidad de la esperanza para ver que esto es A más la esperanza de X, con este signo menos se cancelan las constantes y nos queda esto de acá, y por lo tanto tenemos que esta cuenta es la esperanza de X menos su esperanza por Y menos su esperanza, que nos da la covarianza entre X e Y está probado. Para las constantes, la esperanza de A por X, eso debería ser una X mayúscula, es A por la esperanza de X, y entonces si tenemos A por X y B por Y, podemos sacar una A de este factor y una B de este factor, porque sale afuera de la esperanza, y después volvemos a sacarlas de la esperanza. Digo, estas son pruebas muy sencillas. Para la suma vale lo mismo, voy a contar muy rápidamente. La idea es simplemente usar que la esperanza de Y más Z la podemos separar como la esperanza de Y más la esperanza de Z y asociar así las variables. Acá está puesta en bordeaux para que veamos cómo entró a jugar este término acá, y después usar la propiedad de que la esperanza vuelve a ser lineal, separando estos dos términos,
y después recuperar la covarianza en cada uno de ellos. Y la bilinealidad la tenemos combinando que sea simétrica, simétrica, intercambiable en los lugares de X y de Y, y las propiedades 4 y 5. Y esta, la prueba se puede hacer de muchas maneras. Esta es una, para recordar que la varianza de X más Y, la varianza de cualquier variable es la covarianza de esa variable consigo misma. Después usamos la bilinealidad, entonces nos quedan los 4 términos. Y ahora usamos la simetría para ver que la covarianza de X es la covarianza de XY. Y volvemos a recuperar de acá la varianza de X y la varianza de Y. Entonces les dejo como ejercicio calcular esta fórmula sencilla, la varianza de una resta, y como ejercicio también, que de hecho es un ejercicio de la práctica, usar esta propiedad de la varianza de una suma para calcular la varianza de una variable aleatoria binomial. Para eso primero hay que escribir a la variable binomial como suma de otras variables aleatorias. Esta propiedad de la varianza es muy útil. Yo no enfaticé en este resumen, pero lo voy a enfatizar en la clase, en lo que digo, que si las variables son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas. No lo escribí, pero lo dije. Bueno, de Cauchy-Schwarz para la esperanza de los cuadrados se puede deducir el Cauchy-Schwarz para las varianzas, o mejor dicho, el Cauchy-Schwarz para la esperanza del producto se puede deducir un Cauchy-Schwarz para la covarianza. Está escrito tomando otros nombres de variables respecto a todo lo que hicimos, porque así podemos llamar X e Y y usar el lema, el Cauchy-Schwarz anterior. Entonces la covarianza de ZW en módulo es menor o igual que la varianza de Z por la varianza de W, y la igualdad vale si solo si hay la variable Z se puede escribir como un cambio lineal de la variable W, donde algunas de estas dos constantes no deben ser 0. Es decir, que Z es una variación, una combinación lineal de W, es decir, que la probabilidad de que estas dos cosas sean iguales es 1. Entonces, ¿cuál es la prueba? Es directamente usar el Cauchy-Schwarz anterior con esta X y esta Y. Entonces acá tenemos que la covarianza al cuadrado es la esperanza de este producto, que es la esperanza de un producto de X e Y, siendo X e Y estas dos. Y por Cauchy-Schwarz es menor o igual que esto, y esto nos da la esperanza de este cuadrado por la esperanza de este cuadrado, que son respectivamente las varianzas que nos interesan. ¿Y cuándo vale la igualdad? Bueno, si A por X será igual que B por Y, con probabilidad 1, pero ahora reemplazamos a X y a Y por estos, y lo que nos va a aparecer es esta constante. Bueno, que podríamos agrupar, ¿no? Las constantes. Por eso acá está enunciado en términos de una A1, A2 y A3. Muy bien. Y ya que estamos, vamos a cerrar un poco el tema de la covarianza de la normal y variada. Ustedes se acuerdan que habíamos visto que un vector aleatorio tiene distribución normal y variada si su función de densidad conjunta está dada por esta fórmula un poco larga y choclosa, pero que no es más que un polinomio de grado 2 en el exponente de la exponencial. Y lo que queremos ahora es calcular la covarianza. Entonces habíamos visto que las marginales, la marginal de X era una normal, ahora puedo decir con la media mu sub X y la varianza sigma cuadrado de X, y lo mismo sucede con Y, pero la covarianza no la calculamos. Entonces podemos calcular la covarianza de muchas maneras, en el sentido que tenemos una fórmula que nos dice que podemos calcular la esperanza de X por Y, y después restarle las dos esperanzas, pero lo que vamos a hacer es calcularla de una manera directa,
Esto es la esperanza de x menos su esperanza, que es mu sub x, eso ya lo sabemos, lo probamos no hace mucho, y la y menos mu sub y. Estamos poniendo esta función, estamos usando el teorema que nos dice, si uno quiere calcular la esperanza de una g de xy, hay que integrar esa g de xy por la densidad conjunta. Entonces, para hacer esta integral, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variables. Vamos a llamar a x menos mu sub x sobre sigma de x, o sea, la transformación que daría la estandarización de la variable aleatoria x, y vamos a usar la transformación que haría la estandarización de la variable aleatoria y, o sea, vamos a hacer un cambio de variables y variado así. Es lineal, entonces el Jacobiano se calcula fácil. Entonces fíjense lo que tenemos. Acá nos va a quedar u al cuadrado más b al cuadrado menos 2u por b. Y estos términos de acá para conseguir u lo podemos hacer porque tenemos un sigma de x dividiendo acá, y para conseguir a b también lo tenemos porque tenemos un sigma de y dividiendo ahí, pero además después nos va a aparecer un sigma de x por sigma de y porque no tenemos para poner el diferencial de u diferencial de b. O sea que esta es la expresión que nos queda, u al cuadrado, b al cuadrado, menos 2 rho v, diferencial u diferencial b, con estos sigmas adelante, y estos quedan u y queda b. No terminamos toda esta cuenta, ahora va a haber que hacer algo parecido a lo que hicimos, exactamente igual que lo que hicimos cuando hablamos de vectores aleatorios normales y variados. Va a haber que completar cuadrados para poder resolver esta integral. Entonces, copio la integral tal cual está más adelante, pero lo que me interesa es completar este cuadrado de acá. Entonces, la expresión que tenemos, fíjense, es u cuadrado más b cuadrado menos 2 rho v, y la vamos a completar, tanto da en u o en b, pero lo vamos a hacer en u. Por eso está remarcado en rojo el u. Y acá, si alguien completó cuadrados por 1, uno puede verificar muy fácilmente una igualdad, porque basta con desarrollar este cuadrado y ver que los términos están u cuadrado más b cuadrado, que va a aparecer de acá, y acá nos va a sobrar un rho cuadrado b cuadrado, que se va con el que está acá, que tiene signo menos, y acá nos va a quedar el doble producto de rho por u por b. O mejor dicho, también, o dicho que uno hace es acá mira el cuadrado de u, acá tengo el doble producto de quién, de u por menos rho b, que es lo que pongo acá. Y después agrupo acá todo lo que sobra. Entonces, acá copié la integral de la página anterior, vamos a reemplazar esto que está acá por esto que está acá. Entonces, fíjense lo que obtenemos. Cuando reemplazamos por esto nos va a quedar ¿qué nos va a quedar? U menos rho v al cuadrado, lo tenemos acá, tal cual. Ahora el término que tiene b al cuadrado por 1 menos rho al cuadrado, que debería aparecer acá sumando, vamos a escribir este exponencial como el producto de esas dos exponenciales, el término b al cuadrado por 1 menos rho al cuadrado. Lo que pasa es que fíjense que esto tiene este exponente adelante, entonces el 1 menos rho al cuadrado se cancela y nos queda menos un medio de b al cuadrado que está puesto acá. Y de este u por b que estaba, pusimos un b acá y un u acá. Simplemente acomodamos eso, las constantes están iguales. Ahora, si miramos esta integral que está puesta acá, la integral, digamos, primera que hay que hacer, lo que nos queda es como que estamos calculando la esperanza de una normal, porque esta es la densidad normal, el exponencial de esto es la densidad de una normal, con media
ahora podemos decir con media ρB, y varianza, esto que está acá. Eso es lo que está escrito acá. Estamos calculando acá la esperanza de una normal con media ρB y varianza 1 menos ρ cuadrado, que es lo que está acá abajo. Claro que le falta la constante para hacerlo, ¿no? O sea, esta es la densidad, salvo la constante, esta es la densidad de 1 menos ρB, 1 menos ρ cuadrado. Como la estamos multiplicando por u y integrando, estamos calculando la esperanza. Entonces, ¿cuál es la constante que nos está faltando? Uno puede ir a mirar al resumen de normales y ver que la constante que está faltando es la raíz de 2pi por sigma al cuadrado. Entonces dice la raíz de, pues la puse acá. Y todo esto lo tenemos acá. Acá tenemos un raíz de 2pi y la raíz de 1 menos ρ al cuadrado. Entonces la sacamos de acá, nos va a quedar una raíz de 2pi, que es lo que está acá adentro. Y toda esta cuenta, incluyendo esa constante que les acabo de decir, nos va a dar la esperanza de esta variable aleatoria, que es ρ por d, que está puesto en un color medio fucsia, capaz poco bien, muy mal elegido. Tendría que haber elegido un color bastante distinto al rojo, pero bueno. Este ρ por d lo vamos a separar en dos partes, porque si no ya eran demasiadas páginas. El ρ, que es una constante, se va afuera, para este integral no importa, este es un integral respecto de d, el ρ se va afuera, y el d se queda acá adentro. Entonces tenemos un b, nos va a quedar b al cuadrado. Por e a la menos b al cuadrado sobre 2, eso lo preservamos. Y el 1 sobre la raíz de 2pi nos queda, el sigma x, sigma y lo seguimos teniendo acá. Y ahora, como damos esta integral, estos son los momentos donde me gusta tener una filmina y todo escrito, y para escribir las cosas en el pizarrón. Solo en estos momentos me gusta esta ventaja. Y vemos que el integral que acá está puesto en azul es el cálculo de la esperanza de la x al cuadrado si x tiene una distribución normal estándar. Pero si x tiene una distribución normal estándar, la integral de x al cuadrado por la densidad nos da la varianza, de hecho, y esta varianza sabemos que es 1. La varianza normal estándar es 1. Entonces finalmente la covarianza nos queda ρ por sigma de x por sigma de y. Muy bien. Les había dicho antes que íbamos a definir lo que era la correlación. La correlación o coeficiente de correlación o coeficiente de correlación de Pearson se lo llama también. Es este numerito que se obtiene de dividir a la covarianza entre x e y por la raíz cuadrada de la varianza de x y la varianza de y. El producto de la varianza de x y de la varianza de y. Y de acá viene la idea de que se use la palabra de son no correlacionadas cuando la covarianza vale 0, que es como arrancamos este último video, que yo les dije son no correlacionadas o son positiva o negativamente correlacionados, porque el signo de la correlación va a estar dado por el signo de la covarianza, son igual, tienen el mismo signo, esto es positivo, y decir son no covarianciados sería horrible, se usa esto no correlacionados o positivo o negativamente correlacionados. El problema con la covarianza es que está acá resumido, ¿no? El problema con la covarianza es que no es invariante por cambios de escala. O sea, si uno multiplica a una variable por una cantidad, la covarianza queda multiplicada por esa cantidad. Y si uno quisiera decir que la covarianza mide la asociación entre las variables, bueno, vimos que el signo estaba bien, pero la cantidad, qué grados de asociación hay entre estas variables, no debiera verse afectado por la escala en la cual medimos la variable. Entonces, para que eso pase, para que la escala no afecte la medición, es que se define la correlación.
que eso yo creo que lo que dice acá, exactamente, se define la correlación justamente porque evita esta problemática. Ahora se las muestro, no en el lema que sigue, sino en el subsiguiente. El lema que sigue es este, que nos dice que la correlación siempre está entre -1 y 1. Este es muy importante. Y que vale 1 o respectivamente -1 en la única situación en la cual existan constantes A y B para las cuales la Y sea una combinación lineal de X. O sea, la Y sea una función lineal de X, de manera exacta. ¿Está bien? La Y sea una transformación lineal de X. Bueno, lineal, sí, función lineal de X. ¿Cuál es la prueba de esto? Es exactamente Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz nos dice que el módulo de esta covarianza es menor o igual que la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Y entonces, por lo tanto, va a estar entre -1 y 1. Y además nos dice que va a valer 1 si solo si pasa esto. Entonces es una consecuencia directa de ese lema. Y la otra propiedad que tiene es que si yo cambio la escala en la cual mido las variables, el coeficiente de correlación o la correlación entre ellas no cambia. Y eso queda como ejercicio probarlo, probar que esto sucede. No lo voy a probar, se los dejo como ejercicio, sencillo. También voy a aprovechar para dejar como ejercicio que no lleva cuentas de integrales, calcular el coeficiente de correlación del vector normal bivariado y hacer esta cuenta directamente mirando lo que ya vimos. Si ya tenemos la covarianza calculada, sabemos que las dos son marginalmente normales, sabemos esperanzas y varianzas de la normal, podemos deducir fácil cuánto vale la correlación. Y lo último que les quiero mostrar o contar es, para enfatizar esto que está acá, que la idea de que la correlación sí se vuelve una buena medida de asociación entre las variables, sí, en el siguiente sentido. Lo que sabemos es que si la correlación vale 1 o -1 es porque directamente Y es una función lineal de X. Va a ser exactamente igual a 1 si la constante esta es positiva, y va a ser exactamente igual a -1 si esta constante es negativa. Pero uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si el vínculo entre X e Y no es exactamente lineal, sino que está bastante cerca de ser lineal? Eso significará que, bueno, bastante cerca es entre comillas, eso significará que el coeficiente de correlación está más relajado, o sea, va a ser algún número que no va a ser ni 1 ni -1, pero será 0,8, 0,9, o cómo será cuando bajemos de eso. Y entonces, acá les quiero mostrar gráficos de observaciones, entonces vamos a leer lo que dice así. El coeficiente de correlación mide la fuerza de la relación lineal. Entonces, si el coeficiente vale 1 o -1, la relación lineal es full, es lo máximo que puede ser, y es función lineal de X. Y si no, la correlación va a afectar la manera en la que luzca un diagrama de dispersión o un scatter plot, como los que graficamos un par de capítulos cuando hablamos de vectores aleatorios. Entonces acá hay un scatter plots donde generamos n pares de observaciones independientes que siguen la distribución normal y variada para distintos valores de ρ. Y son variables pseudoaleatorias, por lo que ya conversamos, no son completamente aleatorias, sino generadas por una computadora. Entonces acá hay los scatter plots para correlación 0, correlación 0,3, 0,6 y 0,9. Como ven,
si agregáramos acá correlación 1, tendríamos todas las observaciones en una recta. La correlación 0,9 nos dice, bueno, la recta es una buena manera de describir este conjunto de observaciones. Es peor si la correlación es 0,6, es bastante peor la asociación que tiene si es 0,3, y si es 0, más que pensar en una elipse o en una recta, no hay ninguna recta de I que describa ni siquiera de manera aproximada el vínculo que hay entre X e Y. Acá uno podría decir, bueno, hay una recta dependiente positiva, porque la correlación es positiva, que describe el vínculo entre X e Y, de manera aproximada, no de manera exacta. Entonces, lo que se dice coloquialmente es que la correlación mide el grado de asociación lineal que tienen las variables, diciendo el signo como ya interpretado, 0 sería que no hay asociación a nivel lineal, pero puede haber asociación en otro tipo de variables, en otro tipo de asociación, perdón, entre las variables X y Y 1 quiere decir que hay perfecta asociación lineal. Más adelante, cuando veamos la parte de esperanza condicional, vamos a ver que esto se puede reexpresar a través de pensar en proyecciones y subespacios a la correlación y a la esperanza. Pero por ahora con esto ya estamos. Esto completa lo que necesitan para terminar la práctica de esperanzas.